Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo, en la señal de Somos Alta, y junto a Eduardo de Francisi, Javier Cornejo Solá y un grupo de columnistas relevantes de nuestra Salta, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Y usted siempre me escucha decirle, echarle un poco de luz a la noticia, y tratamos de hacer eso justamente, tratar de agregar un granito de arena a la construcción también del bien común, que como siempre decimos, no es un bien común solamente de autosuficiencia, de bienes materiales, sino de bienes espirituales para que el hombre se pueda desarrollar en la sociedad. Y justamente cuando pensamos en el bien común, qué bien que viene hoy recordar y saludar en el Día del Maestro a todos aquellos maestros de la Argentina que seguramente con su vocación construyen también o intentan construir ese bien común. Por eso también quiero hoy comentar y saludar a la gente de Dante Rosas, de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, porque ese plan Yo Sí Puedo, que tiene que ver con la lucha contra el analfabetismo, ha dado sus primeros resultados. Así que un saludo muy grande por parte de todo el equipo de producción a esos docentes y ese equipo de trabajo de la Municipalidad de Salta que han puesto justamente un grano de arena en esa construcción del bien común salteño, de ese bien común que nos hace tan bien cuando se dignifica a la persona y sobre todo a partir del dato ese de la formación y la enseñanza. Por otro lado, recordábamos hoy, un 11 de septiembre, hace 11 años, ese acto de terrorismo que destruyó las Torres Gemelas y donde seguramente fue la condena masiva en estos días de todo el espectro cultural, social y político a cualquier acto de terrorismo. Da la casualidad que justamente en el medio de esta condena, agrupaciones kirchneristas la semana pasada celebraban el Día del Montonero. Son esas contradicciones quizá de la historia argentina que llevan justamente a grandes divisiones y que seguramente si tenemos buenos políticos tendríamos que aprender a salvaguardar, ¿no?, las instituciones de la República. Por eso fue tan llamativo que hoy estemos hablando de los actos y la condena a los actos de terrorismo y al mismo tiempo en la misma semana estos grupos seguramente extremistas celebrando o festejando un acto que tiene que ver con lo peor de la historia argentina. Decíamos hoy, antes de empezar el programa, que hasta libros se han escrito respecto a esta complacencia entre los grupos más siniestros de Argentina con la peor dictadura que hubo en la Argentina después del 76. Por eso teníamos el regalo de uno de los oyentes de un libro que lleva como título Montoneros, Soldados de Macera. Esas son las grandes paradojas que nosotros tenemos que aceptar en nuestra Argentina. Por otro lado, se asoma los prolegómenos del cambio al Código Civil. De hecho, ayer en la ciudad de Buenos Aires también se aprobó el protocolo para poder abortar. Qué cosas que van tan de contramano con eso que hablamos siempre de los derechos humanos. Para eso hemos invitado hoy a jóvenes que justamente quizá no representan un sector de la política, representan sectores que tienen que ver con la defensa de la vida, que tienen que ver con esa, entre comillas, militancia social, porque hay otra Argentina, no es solamente la Argentina de la cámpora, sino hay una Argentina de muchísimos jóvenes que trabajan también por el bien común. Vamos a hablar con ellos para ver cómo estos temas los tocan de cerca, cómo ellos se comprometen también con el medio para poder llevar a que la República siga un curso que tenga que ver con esa construcción del bien común. Y en medio de todo esto, nosotros estamos viviendo justamente la semana, diríamos el mes del milagro, pero de cara al sábado decíamos cómo ir preparándonos para poder vivir este milagro. Lo hemos invitado al padre Julio Méndez para que hablar, digamos, del espíritu del milagro implica también cómo abordar estos temas que vamos a tratar con los jóvenes que tienen que ver con la reforma al Código Civil para ver cómo podemos, iluminando a lo mejor los corazones de los legisladores, los corazones de los gobernantes, lograr justamente una Argentina que realmente requiera y propenda a una verdadera patria de hermanos. Vamos, señor director, entonces a la pausa con Andes y enseguida vamos a charlar con estos jóvenes aquí en Alta Política. Y ahora sí, muy buenas noches, Pilar Silvester. Buenas noches. Docente del Colegio San Pablo y de la pastoral también universitaria. Sí. Estamos con Juliana Sierra también buenas noches, de la pastoral universitaria, con Felipe Don, que es de la Fundación Latina de Cultura, y con Mauro Rodríguez, que es Jóvenes por la Argentina.
Buenas noches. Realmente creo que era importante invitar jóvenes que también estén comprometidos con la realidad política, social y cultural, que a veces son los que no tienen prensa, aquellos que no aparecen todos los días en los medios y que están preocupados por la Argentina. Y quizá el hecho de que estén hoy tratando de promulgar, yo digo, a través de la reforma del Código Civil, la ideología de género, que cambia toda la raíz de la familia y de lo que es la base que sustenta, digamos, un país, es importante, mostrar que hay otras voces y que están preocupados por el tema. Sí, totalmente. La verdad que la legislación es el reflejo de una cultura y si no nos reflejamos en esa legislación estamos complicados. Y si no intervenimos a la hora de una reforma, la verdad que se nos complica en un presente y sobre todo en un futuro, en vistas a una familia, en vista a lo que es el derecho a la vida, un montón de cosas que lejos de evolucionar vamos involucionando y la verdad que crea mucha confusión, sobre todo cuando la información no es clara o cuando no todos la tenemos al alcance de la mano. Juliana, ¿cómo lo viven los jóvenes que de alguna manera están en la Universidad Católica de Salta? Porque da la casualidad que la Universidad Católica no se ha expresado en este tema puntualmente, pero parece que ustedes sí. Claro, como decía un poco Pilar hace un momento, pasa por un desconocimiento, como que no sabemos en qué terreno nos están metiendo, porque no es algo que hayamos elegido nosotros, sino no sabemos en qué terreno nos están metiendo y nos da como ese miedito de ver qué es lo que va a pasar. A mí, sobre todo, como adolescente, como joven estudiante, me preocupa eso, ver en un futuro qué legado le puede quedar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, al futuro, porque realmente están atentando contra la célula de la sociedad que es la familia y ante todo con la vida. Entonces esa incomodidad de no saber cómo movernos porque no sabemos qué es lo que se viene por esta falta de información que tenemos. Ahora, de golpe aparece, ¿no?, el proyecto en sí, de lo que es el código. ¿Y cómo han reaccionado a lo mejor ustedes, vos desde la Fundación Latina, que viene trabajando fuertemente en estos temas? Claro, con mucha preocupación, porque seguramente has tenido la oportunidad de hablar con abogados sobre este tema y es difícil encontrar un abogado bien preparado que te dé todas las respuestas y no se quede sin habla sobre este tema. Muchos no saben hacia dónde se va. ¿Dónde está el problema que vemos desde la Fundación? Se está quitando el paradigma tradicional de la familia como base de la sociedad bien constituida, un papá y una mamá, los hijos y las obligaciones y los derechos que entre ellos hay. Se está sacando ese formato, ese paradigma que tenemos y no estamos poniendo nada en concreto. Está quedando algo abierto. Hoy por hoy familia va a ser cualquier cosa, lo que a uno se le ocurra, lo que uno tenga ganas. El ciudadano pasa a tener, podríamos decirlo, la positivización de su voluntad. Claro. Las quejas que se hacían en las primeras reformas, sobre todo al derecho que traíamos desde la colonización hace 200 años, era que muchos no se podían casar. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que era la que regía esta actividad civil, mandaba que para casarse lo que implicaba era juntarse un varón y una mujer para toda la vida. No había modo de separación, no había modo de distorsionar esto. Los legisladores trataron de solucionar esto con las realidades de la gente. La gente se juntaba, tenían problemas y se separaban. Tratando de acertar en este tema, empezaron a tratar de acertar en muchos temas. Hoy por hoy estamos poniendo parches, leyes parches, para las realidades concretas que se viven. Si se quieren juntar dos hombres, le hagamos una ley. Si se quieren adoptar hijos y tenerlos a través de fecundación in vitro, hagamos una ley. Si se quieren congelar embriones, hagamos una ley. Y así vamos a seguir avanzando. El problema no es... O retrocediendo. O retrocediendo, mejor dicho, porque la realidad es que en uno de los artículos que se toca, creo que en el artículo 19, los temas de filiación, vemos que todavía no se ha determinado que los embriones que por la fecundación in vitro sean elegidos para ser concebidos van a ser tratados como personas. Los otros... Son cosas, como decía la doctora Carriquero otro día, ¿no? Ni siquiera hay tres problemas. Se cosifica. Hay tres todo. problemas. O son cosas, ¿qué hacemos si son cosas? O son personas, ¿qué hacemos si son personas? O
impedimos esto, digamos. ¿De qué manera lo regulamos? El país no está preparado, no lo ha debatido lo suficiente y como vos decías, nos encontramos con esta reforma de frente, de golpe, de sopetón y es lo que genera incertidumbre hasta en los propios profesionales y legisladores. Como pasa, me decían esta mañana, que respecto de los médicos que tienen que sí o sí o no hacer un aborto, porque el protocolo lo dice. Seguramente algunos hablan de registros para médicos que sí están dispuestos a hacerlos, pero está la objeción de conciencia para aquellos que no están decididos a hacerlo. Las leyes a los menores, digamos, los menores de edad van a poder decidir sobre su cuerpo, van a tener que seguir recibiendo la mantención de los padres, pero si quieren dejar de recibir asistencia médica, si quieren hacerse abortos, si quieren cambiarse de sexo, los padres no van a poder opinar. Va a ser su voluntad. Sí, eso es una de las cosas que marca esta reforma. Mauro Rodríguez, sí. Que sos representante de Jóvenes por la Argentina. Sí. Sí. Bueno, vos decías recién, yo me quedaba pensando, ¿no?, mientras decías esto de la perspectiva de género. La ideología de género que se plasma, género, ¿no?, claro, en esto, ¿no? La presentan como una perspectiva nueva, casualmente porque es una relectura de la realidad entera. El pensador inglés, Gilbert K. Chesterton, decía que antes de analizar cualquier acción es necesario ver cuál es la filosofía que está detrás de ella. Incluso antes de entrar a los detalles menores sobre el código, uno se pregunta qué filosofía esconde detrás de esto, qué concepción de la realidad, ¿no?, qué cosmología, qué hay detrás de esto. Y eso que vos decís, ¿no?, esta ideología extraña que se vino imponiendo en la Argentina con mucha sutileza, con mucha estrategia, que es esta visión de género, ¿no?, que no sabemos qué es de concreto, sí. Pero que nos llegó. Y está, y se cambió la palabra sexo de repente. Claro, no existe más. Si uno analiza con detalle, para resumirlo un poco, se da cuenta de que no es otra cosa que un coletazo del marxismo, del viejo marxismo militante, ateo, materialista, derivado en feminismo, en un feminismo extraño, filosófico, que ha dado por cambiar, por trocar algunas palabras de, por ejemplo, el proletario, la figura del proletario, que era parte de este motor de la historia, ¿no?, de opresores y oprimidos, de repente empieza a ser la figura femenina y sus derivados, ¿no? El opresor, el burgués, el autoritario, la figura del varón. Y instauran una lucha igual a la planteada por Marx, pero cultural, más sosegada en cuanto a la vista, pero que de repente plantea esto, la eliminación ya no de las clases, sino de los sexos. Ya no es el comunismo la solución, sino esta polimorfía de géneros, ¿no? De géneros elegidos. ¿Y cómo ha entrado esto sutilmente, subrepticiamente, ha ido entrando en la sociedad y quizá estamos ante un temor a una suerte de destrucción? Lo que decías vos, Juliana, que le estamos legando a las generaciones, ¿no?, venideras. A mí eso como que lo que más me preocupa, hace rato comentábamos con Felipe, que uno cree que para empezar a hacer algo tiene que estar preparado. Y creo que está en la valentía y en la convicción realmente de decir, bueno, están destruyendo lo que yo creo que, lo que estoy segura que tiene que ser así. Bueno, me pongo las pilas y salgo a defender lo que considero que es correcto. Creo que pasa en la convicción para evitar que nos sigan pasando por encima, por así decirlo. Y sí, a mí me preocupa mucho el futuro porque... Claro, porque... No sé qué es lo que nos puedan llegar a dejar o que nos puedan llegar a hacer, porque en realidad son ideas que tienen ellos y que nos quieren imponer a toda costa. Ahora, fíjate que vos decís, ideas que tienen ellos, ¿no? Da la sensación como que la Argentina hoy está como dividida. Si vos no pensás como el relato y no sos fiel al relato, pasás a ser el enemigo, cuando en realidad tendría que ser parte de un consenso y una discusión de ideas, pero da la sensación que estas cosas están como impuestas, ¿no? Y que llegan así como con force. Y sobre todo, creo que somos testigos, como decías vos bien, Mauro, hace varios años que se viene haciendo este trabajo muy lentamente, y las provincias argentinas, cuando la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación caminó por todas las provincias, encontró justamente una total negativa por parte de las provincias a aceptar estas leyes en contra de la familia. Sin embargo, igual se votaron. Sin embargo, los senadores y los diputados parece que no estuvieran, ¿no?, como que lo fagocita el poder central.
porque son muy pocos los que siguen. De hecho, acá en Salta y en la provincia de San Luis, todos los legisladores en el comienzo de esto estuvieron de acuerdo en no apoyar aquellas cosas que van en contra de la familia. Sin embargo, ahora ya empezaron a dividirse y a declinar. Ya votaron la identidad de género, ya ahora están de acuerdo con la reforma al código, ¿no? Y son legisladores que supuestamente nos representan a todos. Sí, un poco la idea de despertar, invitar a los jóvenes, incentivar a que se informen sobre esto, incluso a que se generen dudas, porque a partir de la duda es cuando uno se forma y empieza a optar. Lo que pasa es que por momentos pareciera que no hay opción. Entonces lo que tenemos que generar es esto. Si bien las leyes están de cara a una realidad y de cara a una sociedad, no pueden estar de espaldas a lo que pasa, tenemos que tener en cuenta que están para valorar lo que es mejor. Y seguimos eligiendo lo menos malo, y eso es lo que molesta, eso es lo que violenta. Ante esto que vos decís, Juliana, ¿no se plantearon la posibilidad de la actividad política, como meterse también en política para que desde la política tengamos legisladores que nos representen, gente un poco que tenga una concepción del mundo de la vida, que pueda defender estos valores de la argentinidad que hoy están justamente en juego? Sí, en verdad, en principio, así como actividad política no, porque soy una convencida de que cada uno desde su lugar, ya sea el profesional de las leyes, el médico, el psicólogo, tendría que involucrarse y empaparse de las consecuencias que esto va a traer, desde el lugar que le toque. Por supuesto que si tenés más influencia, como puede ser un legislador, en este caso, sería muy bueno, muy positivo para todos. Pero me parece que es momento de tomar el guante, hacerse cargo desde el lugar que le toca, desde la docencia, desde la juventud, desde militar de donde te toque, en la realidad que te encuentre. Porque si no es como que la expectativa está en otro, que otro lo haga por mí. No, y a mí me pareció interesante, ustedes representan a distintos sectores, por lo menos de Salta, siendo todos jóvenes y que estén comprometidos con esa realidad. Mauro, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes en estos días? Sí, vamos a estar toda la semana ahora al frente de la catedral, en la plaza, convocando a una concientización. Estamos repartiendo estos folletitos que tienen un breve resumen de lo que significa los puntos más terribles de la reforma del código, ¿no? Los puntos que son contra natura, que esto significa contra la verdad en realidad o contra la realidad de las cosas. Y esto un poco se lo tienen que decir a los legisladores, ¿no? Casi que... Como para que entiendan que antes que tocar algo y antes que modificar o antes que sustraer algo, hay que por lo menos ponerse a pensar para qué está puesto ahí, para qué está puesto ahí. No hay que morder como un ratón la pata de la mesa que sostiene el techo. Hay que saber que si hay una concepción de familia, por lo menos tener el mínimo sentido común de preguntarse qué es. Porque dice este mismo pensador, los que atacan a la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. No saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Entonces convocamos a la gente a concientizarse sobre este tema y a darse cuenta de que la reforma del código implica la negación de lo natural, del sentido común, muchas veces tan desaparecido, ¿no? En esta época. Y nos vamos a plegar a la manifestación que hay al frente de la legislatura el jueves 13 a las 19 horas. No en tanto por ir en contra de un modelo determinado de economía o de otras cosas que también son muy discutibles, sino simplemente con esto, ¿no? En contra de lo primero y básico, en contra del derecho natural a la familia y a la vida, ¿no? A la vida. Felipe, ustedes también están en este sentido trabajando desde la Fundación Latina. Sí, de hecho tenemos para este próximo lunes 17, después de pasado el milagro, junto con Monseñor Carnielo, hemos logrado armar una jornada que está denominada el proyecto de reforma del Código Civil y su impacto en la familia. Para esta jornada que vamos a hacer a las 19 horas en el Arzobispado, al lado de la catedral, en el Salón del Arzobispado, con entrada libre y gratuita. Vamos a poner lo mejor que tenemos desde la Fundación en estos temas, que son el doctor Nicolás Laferrier y la licenciada Inés Frank. Va a estar el concejal Matías Canepa y va a estar Monseñor Carnielo. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Matías Canepa. Y Monseñor Manuel Carnielo, tratando este tema un poco más extenso. Va a ser una jornada de 2 horas
con un coffee break y se van a entregar certificados a todos los presentes. Nuevamente, ¿qué día es concretamente? El próximo lunes. El próximo lunes. A las 19 horas en el Salón del Arzobispado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber participado. Yo creo que lo importante es esto, comprometerse. Y en la medida que nos comprometamos, seguramente vamos a ir contagiando a otros jóvenes que se vayan metiendo en estos temas tan esenciales para la vida. Esperemos que así sea. Vamos nosotros a una pausa y enseguida regresamos con más Alta Política y el padre Julio Méndez.